Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en Telegram, les traemos la cuarta parte de una secuencia de debates bíblicos e históricos, titulados Desenmascarando al anticristo blasfemo, José Edwin Cárcamo. Tema: San Atanasio, Concilio de Nicea y el Edicto de Tesalónica. Esta cuarta parte es sumamente importante que todo buen cristiano que ama a Dios y al Señor Jesucristo lo comparta en todas las redes sociales en forma de denuncia, ya que en esta cuarta parte, el hermano Alexander Hell desenmascara la peor y más grande blasfemia pronunciada en todos los tiempos, en contra del Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es aquí donde el blasfemo y anticristo, José Edwin Cárcamo, asegura que el edicto de Tesalónica fue apoyado de forma profética por el mismísimo Dios Padre y por el Señor Jesucristo. Bien sabemos que el edicto de Tesalónica fue creado y firmado por 2 emperadores romanos y 2 obispos del catolicismo romano, y en ese edicto se da la orden de que todo el mundo cristiano tiene que someterse, so pena de muerte o destierro para quienes no obedezcan, bajo los pies de la Iglesia Católica, y deben de adorar al falso Dios Trino. Con este edicto de Tesalónica muchos cristianos fueron asesinados o desterrados, ya que ellos se negaron a someterse a la tiranía de los obispos de la Iglesia Católica Romana, y no quisieron adorar al falso Dios Trino. El blasfemo José Edwin Cárcamo asegura que ese edicto de Tesalónica fue apoyado por el Dios Padre y por el Señor Jesucristo, poniendo de esa manera al Dios Padre y al Señor Jesucristo al mismo nivel criminal de esos asesinos y sodomitas que firmaron ese edicto. El hermano Alexander Hell desenmascara todo esto en esta cuarta parte de los debates que se están sosteniendo en contra de este blasfemo anticristo llamado José Edwin Cárcamo. Gracias y paz a todos los hermanos de este santo grupo de estudios y debates bíblicos en Telegram. Por aquí su amigo y hermano Alexander Hell. Y vamos a continuar refutando, desenmascarando a un total y completo hijo de la gran ramera católica romana, este sujeto trinitario llamado Edwin Cárcamo, que es un hijo de la gran ramera literal. ¿Por qué razón? Porque confesó con su propia boca, no solamente que cree en el Dios falso trinitario, sino que el espíritu asesino, criminal, diabólico, destructor, que ejerció el catolicismo romano para destruir, matar a sus adversarios, a los que se oponían a sus corrupciones, este Cárcamo lo apoya al 100%. Por eso este Cárcamo es un criminal también. ¿Por qué? Porque se está haciendo compartícipe y apoyador de los crímenes de la gran ramera católica romana. Pero el colmo de esto, señores, que es el colmo de los cormazos, es que este Cárcamo, para justificar los asesinatos injustificables provocados por los líderes de la gran ramera y gobernantes que se unieron a la gran ramera católica romana para asesinar gente, ¿saben ustedes cómo Cárcamo apoya eso? Asegurando que todos esos asesinatos, muertes y destrucciones que provocó la gran ramera y los gobiernos que se unieron a la gran ramera, lo hicieron para cumplir una profecía que hay en la Biblia. En pocas palabras, lo que está diciendo Cárcamo de su propia boca es que el Dios Padre y Jesucristo fueron quienes dieron el permiso y la orden, al parecer, para que la gran ramera católica romana, junto a algunos emperadores romanos, y luego la gran ramera sola en el resto de la historia, aplastaran, mataran, pisotearan, mandaran a la hoguera, destruyeran familias y millones de personas asesinadas. Como que fue el Dios Padre y Jesucristo quienes dieron esa orden. Y esto lo apoya Cárcamo, que de forma hipócrita, porque el tipo es un hipócrita en todo el sentido de la palabra, él dice que él no es atanasiano, que no es atanasiano, cuando es mentira, es atanasiano al 100%. ¿Por qué razón? Porque el mismo espíritu criminal, tramposo de Atanasio lo tiene Cárcamo. Y Cárcamo, claro que sí, es atanasiano. Yo se lo voy a demostrar a ustedes.
Muy bien, mis hermanos, vamos a desenmascarar a un apoyador de asesinos, a un apoyador de criminales, a un apoyador de personas dementes que conspiraban y siguen conspirando en contra de la humanidad para destruir, matar, robar, quemar vivos en la hoguera, como lo hicieron los dirigentes de la Gran Ramera Católica Romana. Porque repito, tengo las pruebas aquí de que Cárcamo aprueba todo ese mal, todo ese satanismo y asesinato que cometieron los hijos de la Gran Ramera en contra de aquellos que se opusieron al Dios Trino, que no creían ese disparate del Dios Trino y no querían someterse a la Gran Ramera Católica Romana, claro está, no solamente por sus montones de doctrinas de demonios, sino porque era una iglesia criminal, llena de gente mafiosas ahí dentro, que son los que gobiernan esa institución, gentes asesinas, y Cárcamo los apoya, literalmente. Ahí vi que nuevamente Cárcamo, este hijo de la Gran Ramera Católica Romana, apoyador de asesinos, nuevamente trae a colación el asunto de Nicea, del año 325, donde ese credo de Nicea, de ese momento, le añadieron la última cláusula donde los trinitarios envían una especie de maldición sobre aquellas personas que digan o afirmen que Jesucristo no existía antes de ser engendrado. Una cosa irracional, una cosa estúpida y criminal también, lanzando anatemas y maldiciones literalmente sobre quienes no creen en el trinitarismo, porque es así el asunto. Son los trinitarios los que lanzan maldiciones. Pero que resulta que yo le demostré a Cárcamo que lo que en realidad se aprobó y se sigue aprobando desde ese tiempo hasta el día de hoy en el credo niceno son las 7 primeras cláusulas, que comienza hablando del Dios Padre y termina hablando sobre la venida de Jesús a la tierra. Hasta ahí llega el credo niceno, que se ha rezado así desde ese tiempo, del año 325 hasta el día de hoy, sin incluir el anatema, porque eso fue quitado de ahí. Pero Cárcamo sigue diciendo que eso está ahí, pero no, eso fue quitado de ahí. ¿Y cómo yo sé que fue quitado de ahí? Simple y llanamente, porque si ustedes van al credo niceno constantinopolitano del año 381, esa maldición o anatema no está incluido. Está todo el credo niceno incluido, todo el del año 325, pero sin el anatema. Ahí está. Eso quiere decir que ese anatema lo quitaron de ahí ellos mismos, los que elaboraron ese credo, quitaron ese anatema. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Cárcamo? Que a Cárcamo le gusta el anatema. A él le gusta esa maldición en contra de gente que supuestamente no cree en el trinitarismo. Eso es todo, es que a él le gusta ese espíritu de matar, de destruir. Tú no crees en el Dios Trino, te quemo en la hoguera, te mato, te fusilo. Eso es lo que le gusta a Cárcamo, y yo se lo voy a demostrar, señores, porque tengo pruebas de eso. Se lo voy a demostrar que eso le gusta a Cárcamo. Por eso la insistencia de Cárcamo de que ese anatema sigue incluido en el credo niceno del año 325, cuando eso es mentira. Eso lo quitaron de ahí, Cárcamo. Sépalo. Les puse las pruebas de la Wikipedia católica, y Cárcamo dice que no es debido usar la Wikipedia católica, que él no confía en eso. Oiga si es estúpido este tipo. Oiga si es ignorante este tipo. La Wikipedia católica, señores, es una Wikipedia o una especie de almacén de biblioteca de estudiosos católicos romanos netos. Es su página oficial. Todo lo que usted quiera saber de la historia de la Iglesia Católica Romana está ahí, en la Wiki Católica Romana. Es oficial del catolicismo romano esa página. Es la Wikipedia global del catolicismo romano.
Y fue de ahí que yo tomé algunos datos donde se dice bien claro que en el año 325 lo que se aprobó en realidad del credo niceno fue únicamente las 7 primeras cláusulas, sin incluir el anatema. Claro que cuando se editó al principio el credo niceno sí tenía el anatema, pero luego lo quitaron de ahí. Lo quitaron ellos mismos, porque eso no se aprobó. Se aprobaron los 7 primeros, pero no ese último. Ese anatema lo quitaron de ahí. Pero a Cárcamo le gusta ese anatema, le gusta, porque él le gusta ese espíritu de maldecir, de matar, de quemar en la hoguera a quienes renieguen del Dios Trino, como hacía Atanasio, que Atanasio sigue siendo espiritualmente el papá de Cárcamo. Yo lo voy a demostrar. Luego este Cárcamo, que tiene la jactancia, porque es jactancioso y arrogante a lo sumo, de ser un erudito supuestamente histórico, él reniega de que este obispo, este señor llamado Eusebio de Cesarea, tuvo mucho que ver en la redacción del credo niceno, porque este tipo, este Cárcamo, es un aficionado a Atanasio, aunque lo quiera negar, porque él dice que en ese tiempo decían que el campeón de Nicea era Atanasio, pero si vamos a la historia real, el credo niceno tuvo como base lo que propuso Eusebio. Y Eusebio no era netamente trinitario. Es más, Eusebio estaba más inclinado al arrianismo. Lo que pasa es que él no lo decía abiertamente. Por temor, claro. Por temor, imagínate que había gente criminales ahí. Como por ejemplo Atanasio, que quemaba vivo en la hoguera a cualquiera. Fácil. A ese Atanasio no le temblaba el pulso. Ah, tú no eres trinitario. Ah, tú vas a ver ahora mismo. Para la hoguera, muerto. Cualquier oponente de Atanasio que no creyera en el trinitarismo. Entonces mucha gente ahí tenía miedo de decir abiertamente que era arriano. Entonces, señores, en la biografía de Eusebio de Cesarea, no solamente en la Wiki o Wikipedia Católica Romana, que es la página oficial del catolicismo romano en todo el mundo, no solamente ahí aparece en la biografía de Eusebio, sino también en la Wikipedia normal. Miren lo que yo encontré en la Wikipedia normal sobre Eusebio de Cesarea. Miren lo que dice aquí. Dice, no era un líder nato ni tampoco un pensador profundo, pero como hombre bastante instruido, el autor y famoso Eusebio cayó en la gracia del emperador y acabó por sobresalir entre los más de 300 miembros que se reunieron en el concilio de Nicea. Tomó una posición moderada en la controversia y presentó, óigase bien, presentó el símbolo o credo bautismal de Cesarea, que acabó por convertirse en la base del credo de Nicea. Al final del concilio, Eusebio suscribió sus decretos. Fíjense lo que está diciendo esta parte de la biografía de Cesarea, que lo confirma otro historiador, que fue un papa de Roma. ¿Sabe quién? Benedicto XVI. Sí, Benedicto XVI, él es nazi. Ese hijo de la gran ramera también es historiador. Y dice lo mismo que está diciendo aquí. Entonces está diciendo la verdad, Benedicto XVI. Algo que este Cárcamo quiere renegar, porque él se cree más erudito que esta gente. Él se cree más erudito de la historia del catolicismo, incluso más erudito que el mismo Benedicto XVI. Y más erudito que la gente que escribieron esto en la Wikipedia católica. Se cree Cárcamo. Oiga, este arrogante soberbio. ¿Por qué? Porque el fantoche este, aunque lo quiera negar, y yo lo voy a desenmascarar, sigue siendo un fanático de ese asesino criminal llamado Atanasio. Pero fíjense lo que dice aquí la biografía de Eusebio. Él tomó una posición moderada en la controversia, o sea, no quería hablar mucho, porque como les digo, Eusebio inclinaba más al arrianismo que al trinitarismo, y no quería como decirlo abiertamente, porque que tenía miedo, y con razón, señores, es que ahí andaba un perro rabioso, un demente, señores, llamado Atanasio, que asesinaba a cualquiera que renegaba del Dios Trino.
literalmente, y yo se lo voy a seguir demostrando, y que esto lo apoya, ¿saben quién? Cárcamo. Cárcamo apoya eso. Yo se lo voy a demostrar con su propia boca a ustedes, porque él lo dijo en un audio, y yo lo tengo guardado ese audio. Entonces, lo que sucedía con Eusebio es lo siguiente. Eusebio, una persona muy sabia, y lamentablemente, claro, estaba medio enredado con el arrianismo, lamentablemente, y sabemos que el arrianismo es una doctrina de demonios, claro que sí, eso lo sabemos. Igual que también es una doctrina de demonios el trinitarismo y el sabelianismo también. Pero bueno, entonces lo que hizo Eusebio fue proponer un credo bautismal que ellos tenían en Cesarea. Eso es lo que dice la historia, Cárcamo, buen bruto, tanto que te la das tú de ser teólogo, historiador. Tú no sabes nada, Cárcamo, tú eres un manipulador, tú no sabes ni siquiera de historia en realidad. Dice aquí, lo que hizo Eusebio fue presentar ese credo bautismal que tenían en la ciudad de Cesarea. Y ese credo bautismal fue lo que usaron como base para realizar el credo niceno. Pero que resulta que ese credo bautismal de Cesarea no cuenta con ninguna maldición. No cuenta con ningún anatema final, porque ese anatema final lo añadieron los trinitercos, como Atanasio, que es un asesino. Porque ese anatema final del credo niceno del año 325, ese anatema final que añadieron ahí, que no está en el original de Cesarea, no está, lo que hace es maldecir a aquellos que digan que Jesucristo no existía antes de ser engendrado ahí en la eternidad. Y que esa maldición proviene de la Iglesia Católica. A esas personas que crean eso, o que digan eso. La Iglesia Católica maldiciendo gente, porque para eso que sirven esos malditos, para maldecir gente. Pero bueno, el asunto es que Eusebio de Cesarea, una persona muy sabia, propuso ese credo, y en ese credo, señores, si ustedes lo leen, el credo niceno, sin incluir esa maldición final, porque eso lo quitaron de ahí, porque eso no existe en el original del credo de Cesarea, eso no existe, esa maldición. Eso lo quitaron luego también del credo niceno, porque no aparece ni siquiera en el credo niceno constantinopolitano del año 381. El asunto es que este Eusebio lo que hizo fue puso la base del credo niceno con el credo de Cesarea. El credo de Cesarea fue la base del credo niceno. Entonces, muy sabiamente, tanto los trinitarios como cualquier otra persona que no sea trinitaria puede usar ese credo de dos formas. Uno, guiándose literalmente por las palabras y sus significados, dando a entender entonces algo que es lógico y racional, de que Jesucristo, al ser engendrado antes de los siglos, cuando fue engendrado por el Padre, fue un inicio de existencia que tuvo. Eso dice el credo, tomando en cuenta el significado real de las palabras. Óigase bien lo que estoy diciendo. Pero también este credo niceno se puede usar en otra vertiente, y es retorciendo y quitando de en medio el significado real de las palabras e imponiendo unos significados irreales que nunca han existido en ningún diccionario de la historia, que es precisamente la forma en que Atanasio y todos los trinitarios de ese concilio de Nicea dieron ese significado horrendo al credo niceno, que también se le puede dar un significado real y no el horrendo que tienen los trinitarios. Me explico. Si tomamos en el credo niceno la palabra engendramiento o engendrar, que Dios engendró a su Hijo Jesús antes que la luz o antes de los siglos, si lo engendró y tomamos la palabra real, vamos a un diccionario, buscamos, bueno, engendramiento, ¿qué significa? Significa esto. Engendrar significa, bueno, un progenitor que le da la existencia a alguien que está engendrando, y esa persona que ha sido engendrada por ese progenitor, pues comienza su existencia justo en el momento que fue engendrado. Ese es el significado real de engendrar. Si, por ejemplo, el credo niceno me dice a mí, dice en sus páginas, en sus letras, nacido de Dios antes de los siglos. O sea, Jesús nació de Dios antes de los siglos. Yo voy a un diccionario, no importa el tiempo que sea, puede ser un diccionario antiguo o moderno,
¿Qué es nacer? Bueno, nacer es una persona que recibe la vida por causa de otra persona que le está dando la vida. Y entonces ese que recibe la vida nace y comienza a existir en ese momento. Eso es nacer. Eso es nacer. Alguien que fue concebido, engendrado, un momento de gestación y nace. Comienza a existir, comienza a razonar. Eso es nacer. Ese es, señores, el significado real de las cosas. Esto es lo que me está diciendo el credo niceno, tomando en cuenta el significado real de las palabras. Me está diciendo el credo niceno, entonces, que Jesús nació de Dios antes de los siglos, pues quiere decir que Dios le dio la existencia, y ese hijo que nació de la sustancia del Padre comenzó a existir en ese momento, comenzó a razonar en ese momento. No de ahí para atrás, sino de ahí en adelante. Eso es usar el razonamiento de las palabras y dar un significado verdadero. Pero que resulta que se puede usar el credo niceno de esa manera racional, lógica y bíblica, que apoya incluso lo que dice Jesucristo en Juan 5:26, que el Padre le dio la vida. Y si le dio la vida, entonces tuvo un inicio de existencia, porque nació de Dios. Tuvo un inicio de existencia. Entonces eso es usar, señores, eso es usar el credo niceno de forma lógica y racional. Que eso fue lo que se propuso Eusebio. Pero ¿qué resulta? Que si lo tomamos con el razonamiento trinitario que postula Atanasio, el supuesto entre comillas campeón de Nicea, entonces hay que tomar el credo niceno de una forma irracional. Y yo se lo voy a explicar. Entonces, ¿cuál es la forma trinitaria irracional de leer el credo niceno? Bueno, destruyendo el significado real de las palabras y poniendo un significado ilusorio que nunca ha existido en ningún diccionario de la historia. ¿Cuál es la forma ilógica e irreal de leer el credo niceno? Bueno, entonces si ustedes leen que Jesús fue engendrado antes de la creación de todas las cosas, entonces los trinitarios con Atanasio a la cabeza postulan que ese ser engendrado viene entonces con la misma edad de su propio progenitor. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron, señores? Que yo antes de ayer y ayer también puse un escrito de las manos de Atanasio, de puño y letra de Atanasio, donde él es eso lo que confirma, de que Jesucristo, al ser engendrado por el Padre, Jesucristo viene con la misma edad y conocimiento que su propio Padre, su propio progenitor. Eso como que yo, Alexander Hell, tenga un hijo y ese hijo mío nazca con mi propia edad y mi propio conocimiento. Óigase esta locura, señores, dando un significado irreal, idiota, a lo que es la palabra engendrar. Y así mismo hacen los trinitarios con la palabra nacimiento. Si el credo niceno me dice a mí, Jesucristo nació de Dios antes de los siglos. Bueno, ¿qué es nacer? Nacer es comenzar a existir. Eso es nacer. Comenzar a existir. ¿Por qué dicen los trinitarios en su mente retorcida atanasiana? ¿Cómo ven ellos nacer? Cuando dice que Jesús nació de Dios antes de los siglos. Bueno, que Jesús nació, pero vino con la misma edad de su propio papá y el mismo conocimiento que su propio papá, y es coeterno con su propio papá y coigual a su propio papá. ¿Se fijaron? ¿Cuál es la forma irracional de tergiversar el significado real de las palabras para leer el credo niceno de una forma estúpida? Pues ahí está. Ahí está. Esa es una forma corrompida de leer el credo niceno. Entonces, señores, esto es ya lo último que yo tengo que hablar sobre el credo niceno. Ya no tengo que decir más nada. Ya me importa un carajo si Cárcamo quiere seguir berrinchando y ladrando como perro rabioso por ahí. Me importa un carajo. Ya demostré que el credo niceno procede del credo de Cesarea, propuesto por este señor llamado Eusebio. Ya lo demostré. Y en ese credo de Cesarea no cuenta con ningún tipo de anatema.
Y cuando le añadieron el anatema al credo de Nicea, al poco rato se lo eliminaron también, se lo quitaron de ahí. Y eso queda confirmado porque el anatema no aparece en el credo niceno-constantinopolitano. En el credo niceno-constantinopolitano lo que le añadieron fue otra aberración diferente, diciendo que el Espíritu Santo es un Señor y Dios que da vida y que recibe adoración y gloria. Eso le añadieron al credo niceno-constantinopolitano. Pero el credo niceno, en su forma aprobada, está incluido en el credo niceno-constantinopolitano. Cuando comienza diciendo creemos en Dios y termina diciendo y su reino no tendrá fin. Amén. Ahí está incluido lo que se aprobó del credo niceno del año 325. Está incluido ahí, en el credo niceno-constantinopolitano. Y eso es lo que siempre se lee en la Iglesia Católica. Nunca se lee con el anatema. Nunca. Porque eso ellos lo quitaron de ahí. Eso no fue aprobado. Ahora que este cárcamo quiere seguir ladrando como perro rabioso porque le gusta el anatema, le gusta maldecir a las personas que renieguen de la Trinidad como hace Atanasio, pues que siga ladrando. Ya para mí este tema quedó aquí cerrado, para mí, cerrado. Entonces, señores, ¿quién fue que inspiró a los trinitarios a leer el credo niceno de una manera corrompida, quitando el significado real a las palabras? Bueno, el campeón de Nicea, San Atanasio. El campeón de Nicea, San Atanasio, fue que inspiró esa diablura de leer un documento y las palabras, quitarle a las palabras el significado real que conllevan y ponerle un significado ilusorio que no ha existido en ninguna parte de la historia de la humanidad. Y esta gente, estos trinitarios como Cárcamo, pues ese es el espíritu que les gusta. Eso es lo que les gusta. Y les gusta el anatema. Les gusta maldecir, que eso esté ahí, que mardiga. Que la Iglesia Católica mardiga a aquellos que renieguen del Dios Trino, que lo maldiga. Pero no solamente que lo maldiga, Cárcamo. Es que Atanasio, al que tú defendiste, porque yo voy a demostrar que lo defendiste hasta después de muerto, ese tipo no solamente lanzaba maldición en contra de aquellos que no creyeran en la Trinidad, sino que procuraba buscar edictos imperiales, permisos imperiales para asesinar, para matar personas por no creer en el Dios Trino. Eso es lo que procuraba Atanasio y lo logró. Primero lo hizo con trampas, falsificando un documento del emperador Constantino, firmando una carta del emperador Constantino cuando Constantino ya estaba muerto, diciendo en esa carta como que el emperador Constantino daba permiso para matar a aquellos que sean arrianos. Y yo no estoy defendiendo la doctrina arriana, por si acaso. Eso hizo Atanasio, falsificó ese documento para poder tener poder para asesinar gente que no cree en el trinitarismo. Eso hizo Atanasio y eso tú lo apoyas. Eso tú lo apoyas porque lo voy a demostrar que tú lo apoyas. Yo te lo voy a demostrar aquí, delante de todos. Pero ¿cómo al final de cuentas Atanasio logró que se cumpliera su deseo de un edicto firmado por el emperador y los grandes jerarcas del catolicismo que diera permiso para matar, destruir, quemar vivos a personas que renegaran de la Trinidad? Claro que lo logró Atanasio. ¿Cómo lo logró? En el edicto de Tesalónica. Ahí lo logró. Un edicto, señores, que Cárcamo aprueba. Y yo se lo voy a demostrar con la misma boca de Cárcamo. Recuerden, hermanos, que yo puse pruebas ayer acá. Pruebas históricas que ni siquiera la Iglesia Católica Romana oculta. Óigase, ni siquiera la gran ramera católica oculta eso, porque son pruebas que no puede borrar. Y en esas pruebas que yo puse aquí en el chat, antes de ayer y ayer, se demuestra quién es en realidad Atanasio. Se demuestra que el tipo falsificó una carta del emperador Constantino, la falsificó para tener el permiso o el poder, mejor dicho, de asesinar por los métodos que sean a aquellos que no crean en el trinitarismo. Eso hizo Atanasio. Atanasio el mismo, según la historia que la Iglesia Católica no puede desmentir porque nunca la ha desmentido,
el mismo que ya nadie lo soportaba porque era un demente, pues lo expulsaron al exilio, lo mandaron al exilio. Como que es lo mismo que agarrar un loco y mandarlo para un manicomio y sacarlo de la ciudad. Oye, es que no aguantamos este sujeto. Pero señores, para que ustedes vean cómo es el diablo, el Atanasio logró evitar el exilio por mucho tiempo. O sea, no se extendió tanto el exilio de Atanasio. Y el tipo regresó y como ya la iglesia católica, ese seno de la iglesia católica romana ya estaba podrido, lleno de obispos corrompidos, llena de doctrinas de demonios, pues Atanasio continuó con su conspiración de asesinar a aquellos que no creyeran en el Dios Trino, porque esa era su meta. Esa era su meta, que incluso el mismo Atanasio asesinó personas. Yo puse incluso el nombre aquí ayer de las personas que asesinó Atanasio. Lo mandó a la hoguera por no creer esa persona en el Dios Trino. Ese es el espíritu atanasiano del que Cárcamo y toda esa gente de Nicea, que toda esa gente, por mentira, esa persona de Nicea llamada que el campeón, el campeón de Nicea. El campeón de Nicea, que para poder leer el credo niceno tiene que quitarle los significados reales a las palabras obligatoriamente para poder apoyar una locura como el trinitarismo, que es una locura, una cosa estúpida. Entonces, como yo venía señalando a Cárcamo, de que Cárcamo es un apoyador de Atanasio, pues claro que es un apoyador de Atanasio. Claro que lo es. Aunque lo quiera renegar, lo es. ¿Por qué razón? Porque las mismas ecuaciones que da Atanasio al credo niceno, retorciéndolo, quitándole el significado real a las palabras, también lo hace Cárcamo. Igualito lo hace Cárcamo, igualito. ¿Y de quién aprendió Cárcamo eso? Del campeón de Nicea, del Atanasio. ¿De quién más va a ser Cárcamo? De ahí fue que tú aprendiste que una persona engendrada, ese que fue engendrado, viene con la misma edad, poder y autoridad que aquel que lo engendró. ¿De dónde sacaste ese significado de engendrar? De Atanasio, Cárcamo. No de ningún diccionario del mundo de todas las edades, desde el principio del mundo hasta hoy. No se ha visto un significado como ese. ¿Quién se lo dio ese significado? Atanasio. Y tú lo repites. Entonces tú eres un apoyador de Atanasio, Cárcamo. Aunque lo quieras negar, pero lo eres. Porque piensas igual que Atanasio. Igual. Pero vamos a escuchar a Cárcamo. Vamos a comenzar ya con un audio de Cárcamo, para que ustedes vayan notando que Cárcamo, aunque reniegue de Atanasio, porque lo quiere renegar ahora, aunque reniegue de Atanasio, que dice que no apoya a Atanasio, pero mentira, lo apoya en la doctrina trinitaria como la ve Atanasio, y lo apoya incluso después de muerto, diciendo como que esos asesinatos de Atanasio, todos esos crímenes que cometió no se pueden comprobar. Pero para eso está la historia, usted. Cárcamo, no sea tan bruto. Ahí está la historia. Historia que el catolicismo romano nunca ha denegado. Nunca, porque no puede. Es que la historia está ahí y lo demuestra. Lo que fue Atanasio, el gran, ¿cómo se llama esto? El campeón de Nicea. Usted, Cárcamo. Ahí está la historia. Lo repito, la Iglesia Católica nunca ha rebatido eso que hizo Atanasio. Porque es la verdad. El tipo era un loco, un asesino, un criminal. Y tú lo estás defendiendo incluso después de muerto. Yo voy a poner aquí los audios para que todos escuchen de cómo tú defiendes a Atanasio. Y dice que Atanasio vino a ser una bendición para la iglesia, cuando el tipo lo que fue un asesino imponiendo doctrina del diablo a punta de espada. Como el trinitarismo, que quien no creyera en el trinitarismo, entonces Atanasio lo tomaba y lo quemaba vivo en la hoguera. ¿Qué te parece, Cárcamo? ¿Tú defiendes eso, Cárcamo? Pero vamos a comenzar a escuchar la voz de Cárcamo. Bien, escuchemos cómo Cárcamo inicia este audio. Ahora que decís que el San Atanasio fue asesino, a mí no me interesa. O sea, lo que estaba haciendo aquí es atacar a una persona que falleció hace mucho tiempo para no, que no se defiende, pues. O sea, Dios utiliza a los impíos, ¿no sabías? Ahí está. Entonces, como dice aquí este sujeto, este Cárcamo, que de forma indirecta lo que está haciendo en realidad es defendiendo a Atanasio.
es defendiéndolo de forma indirecta. No lo quiere hacer directo porque él dice, él como pretende como renegar de Atanasio, pero de forma indirecta lo está defendiendo. Él dice que nadie puede acusar a Atanasio de esos crímenes porque el tipo ya está muerto y como no puede defenderse porque está muerto, pues nadie puede acusarlo de eso. Ajá, no me digas, Atanasio, tú, Cárcamo, no me digas. Cárcamo, por para eso está la historia. Historia que el mismo catolicismo romano no ha podido quitar ni desmentir porque ellos no lo desmienten eso. Y eso está en la Wikipedia católica y también está en la Wikipedia normal y está en cualquier diccionario histórico de la historia de la iglesia, lo que hizo Atanasio. Y tú pretendes decir aquí en este audio, oye, no juzguen a Atanasio, no digan nada porque el tipo está muerto y no se puede defender. ¿Qué saben ustedes si fue verdad o mentira eso? Ah, no me diga usted, Cárcamo. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos pasar y dejamos impune lo que dice la historia sobre Atanasio. Historia que es real porque nadie lo ha desmentido, ni siquiera la gran ramera católica romana, porque eso incluso perjudica a la iglesia católica. La perjudica, pero ellos no pueden borrar eso de la historia, usted, Cárcamo, no pueden, porque eso está plasmado en los anales de la historia, no pueden borrar eso de ahí, de que Atanasio fue un loco, asesino y criminal, y un falsificador de documentos también. Todo eso fue Atanasio. Sepa usted, Cárcamo, y usted aquí lo está defendiendo literalmente. Y diciendo que ese tipo de impíos, de asesinos impíos, Dios lo usa para beneficio de la iglesia. Que Dios lo usa para beneficio de la iglesia. Pues vamos a ver cómo tú pretendes explicar eso. Escuchemos los audios de Cárcamo. Veamos cómo este Cárcamo intenta justificar a un criminal asesino como lo fue Atanasio, usando la Biblia, señores, y diciendo como que Atanasio fue una bendición para la iglesia. Claro, porque Atanasio enseñó esa retorcida manera de pensar trinitaria que apoya a Cárcamo. Porque Cárcamo apoya la forma retorcida en que este Atanasio lee el credo niceno, quitándole el significado real a las palabras. Entonces Cárcamo apoya eso. Es un defensor de Atanasio, pero lo quiere al mismo tiempo renegar, porque ese tipo es un hipócrita. Pero vamos a ver qué dice Cárcamo aquí para pretender justificar a un asesino llamado Atanasio. Oye, lo quiere defender hasta con la Biblia, diciendo que Dios puede usar incluso a los impíos para beneficio de la iglesia. Veamos qué dice Cárcamo. Incluso vamos a ver un ejemplo en lo que dice Juan capítulo 11. Dios utilizó a Caifás para profetizar, y Caifás era un impío. Mira, aquí lo que dice Juan capítulo 11, dice 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos seguir es así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, le dijo, vosotros no sabéis nada. Caifás fue el que asesinó a Cristo Jesús y lo condenó a muerte, porque eso lo dice Mateo 26. Y tened en cuenta que es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Entonces, Dios utiliza hasta los mismos impíos, ¿verdad? Muy bien, aquí está este hombre tomando esa historia bíblica para decir como que eso que sucedió con Caifás fue para beneficio de la iglesia. Eso es mentira, usted, Cárcamo. Está bien que Caifás profetizó, pero ¿para quién? ¿Quiénes estaban ahí reunidos en ese conglomerado donde Caifás profetizó eso? ¿Quiénes eran que estaban ahí? ¿Era la iglesia para ser edificada, usted, Cárcamo? No. Caifás dijo eso insinuando que debían matar a Jesucristo. ¿Sabe por qué, Cárcamo? Porque todos los que estaban ahí eran también asesinos. Todos. Esos no eran miembros de la iglesia para ser edificada. No. Todos los que estaban alrededor de Caifás ahí, todos eran asesinos. Porque a ti te gusta eso, tú, Cárcamo. Yo me di cuenta que tú tienes espíritu. Por eso que aún después de muerto, tú defiendes el criminal Atanasio, lo estás defendiendo y justificando. Entonces, ciertamente Caifás, ciertamente profetizó. Es verdad, yo no lo puedo negar, es cierto, lo dice la Biblia. Sí, él profetizó, pero ¿para quiénes, usted, Cárcamo? ¿Para quiénes profetizó Caifás ahí? Para el grupo de asesinos que estaba alrededor de él.
Para ellos profetizó Caifás. Para un grupo de delincuentes criminales, mafiosos, de la élite, de la cúpula del Sanedrín judío o israelita. No fue para la iglesia para ser edificada. No fue para buscar la santidad de la iglesia tampoco. No. Era un plan para asesinar a Jesucristo. Y sí, Caifás ahí profetizó, es cierto. ¿Profetizó para qué? ¿Para qué Dios permitió esa profecía? En ese grupito de asesinos. Fue para ese grupo de asesinos, no fue para la iglesia. Fue para un grupo de asesinos. Y esto no está justificando lo que hizo Atanasio. Porque el verdadero cristiano lo que está es enviado a predicar el evangelio de la paz, el evangelio de la gracia. Ni a nadie Jesús le dio el permiso, ni les dijo, vayan y predican al Dios Trino. Y quienes no crean en el Dios Trino, mátenlo, fusílenlo, métanlo a la hoguera y quémenlo. O sea, Jesús no mandó a nadie a eso. Y eso era lo que hacía Atanasio. Atanasio no predicaba el evangelio. Él predicaba un Dios monstruoso, un Dios del diablo, el Dios Trino, y lo hacía a punta de espada, matando gente. Y Jesucristo no dio esa orden a nadie. Jesucristo dijo, vayan y prediquen el evangelio. Y esto es un asunto por gracia. El que quiera entrar simplemente entra al evangelio y cree ya. El que no, pues bueno, dará cuenta en el día del juicio final. Pero Jesucristo nunca dijo, vayan, prediquen al Dios Trino, y el que no cree en el Dios Trino, mátenlo. Porque tú quieres justificar los asesinatos y las corrupciones de Atanasio, la quieres justificar aún después de muerto trayendo a colación eso que sucedió con Caifás. Pero fíjense que en ese trozo de audio de Cárcamo que yo puse anteriormente, él inicia diciendo, que Atanasio haya sido un asesino, eso a mí no me interesa. Oiga, eso a él no le interesa, y como a él no le interesa, pues más nadie en el mundo lo tiene que interesar. Que ese fundador o el gran defensor de las ideas trinitarias de Nicea haya sido un criminal, literalmente un asesino. A él no le interesa, o sea, al Cárcamo, ¿qué le importa que el tipo haya sido un asesino? Si él ahora mismo está justificando que Atanasio, aun siendo un impío entre comillas, Dios lo usó para beneficio de la iglesia. ¿Por qué? Porque Atanasio predicaba al Dios Trino. Y por eso Atanasio era un beneficio para la iglesia, aun siendo un criminal asesino reconocido, incluso en los anales de la misma Iglesia Católica Romana, que nunca se han podido borrar de ahí. Pero ¿por qué este Cárcamo dice, a mí no me importa si ha sido un asesino, a mí qué me importa, porque mira, ya está muerto y no se puede defender? Pues fíjate, Cárcamo, que a mí sí me importa, porque a mí me gusta analizar la historia y ver qué tipo de personas fue que iniciaron tal o cual doctrina y cómo la impusieron y cómo la enseñaron. A mí sí me importa. Y a muchos millones de cristianos en el mundo sí le importa conocer esto. Sí le importa. Pero ¿por qué tú dices como de forma desdeñosa que a ti no te importa? Porque en el fondo te duele. Te duele que señalen a Atanasio de esa manera. Porque las ideas de Atanasio son las que tú apoyas. Aunque quieras renegar de él, pero como quiera eres atanasiano. Porque la forma en que Atanasio interpreta el credo niceno, así mismo lo haces tú. ¿Cómo lo haces? Quitando el significado real de las palabras, destruyéndola. Y de forma irracional, practicando el trinitarismo. Pero bien, continuemos escuchando aquí a Cárcamo, defendiendo al impío, al asesino de Atanasio, aún después de muerto. Escuchen esto, hermanos. Entonces, Dios utiliza hasta los mismos impíos, ¿verdad? Dios utiliza hasta los mismos impíos para su propósito. Y si Dios utiliza a Atanasio, eso es la soberanía de Dios. Incluso, por ejemplo, miramos un demonio que fue utilizado para proclamar una verdad. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 16, Egisei. Sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, le estaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino a la salvación. Esto lo hacía por muchos días. Más desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo: el Espíritu te ordenó en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquel mismo momento.
Entonces miramos aquí que un demonio está proclamando una verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, si Dios utilizó a Atanasio, porque Dios utilizó... Muy bien. Observen ustedes el pasaje bíblico que está usando Cárcamo para intentar justificar que supuestamente Dios usa impíos para edificar la iglesia. Y comienza diciendo como que ese demonio que hablaba a través de la muchacha, Dios lo usó. Que fue Dios que lo usó. Que Dios usó ese demonio para predicar y decir, miren, estos son santos varones de Dios. Porque ciertamente sí, ahí el Espíritu estaba diciendo algo que es verdadero, por eso no fue Dios que lo usó. Pablo no necesitaba eso, ese testimonio. Eso no fue Dios que lo usó, eso lo usó el diablo. ¿Sabe por qué, Cárcamo? Porque tú eres medio bruto, ¿eh? Tú eres bruto y te gusta justificar el mal. ¿Sabe por qué, Cárcamo? Ese espíritu dijo eso. Ese espíritu dijo eso porque de esa manera va a llamar la atención de las personas. Y si Pablo le permitía a esa adivinadora y a ese demonio seguir predicando de esa manera, entonces podría ese demonio predicar el evangelio ligado con el espiritismo, que es lo que hace tu madre iglesia del diablo en la tierra, la iglesia católica precisamente, que toma el nombre de Jesucristo para luego imponer montones de doctrinas de demonios. Eso es lo que pretendía ese demonio a través de esa muchacha. Pero Pablo, que tiene un discernimiento dado por Dios, y no como tú, que eres un bruto, un animal irracional, Pablo se dio cuenta del engaño. Ah, mira, este demonio, mira, está predicándome. Oh, mira, me está señalando como santo varón de Dios. A Pablo le enojó eso. ¿Por qué razón? Porque ese demonio estaba llamando la atención a sí mismo. Y como confabulándose con los apóstoles, para que la gente diga, pero ven acá, el apóstol Pablo confabulaba con una adivina. Un apóstol de Jesucristo con una adivina. Por eso Pablo inmediatamente reprendió a ese demonio y lo echó fuera, porque se calle la boca. Porque Pablo no necesita ese testimonio. Pero ¿cómo tú vienes a decir que ese demonio lo usó Dios? Porque tú lo dices aquí en este audio. Que ese demonio fue usado. ¿Usado por quién? Por Dios. Entonces lo usó el diablo, tirando ganchos, tirando anzuelo a los apóstoles. Pero esto que sucedió ahí no justifica, usted, Cárcamo, no justifica que Atanasio a punta de sangre, a punta de espada, matando gente, pretenda imponer el trinitarismo. Usted, Cárcamo, eso no lo justifica este pasaje bíblico. Porque lo que hacía ese demonio no era para edificar la iglesia. No era para edificar la iglesia. Por eso Pablo lo reprendió y lo echó fuera. Era para traer engaños ligando el cristianismo con el espiritismo. Eso es lo que pretendía hacer ese demonio, y por eso Pablo lo expulsó. Entonces este pasaje no justifica lo que usted quiere justificar. Que un asesino criminal imponga una doctrina del diablo a base de muerte, a base de actos criminales y de falsificaciones, como lo hizo Atanasio. Por eso yo sigo diciendo que tú sí en verdad que eres un atanasiano literal, aunque lo quieras negar. Muy bien, continuemos escuchando este audio de Cárcamo y noten ustedes el espíritu, señores. Tengan discernimiento. Cómo Cárcamo quiere justificar lo malo, incluso inmiscuyendo a Dios y a Jesucristo, como que Jesucristo y Dios el Padre apoyan el mal para predicar un supuesto bien. Oigan esto, hermanos. Oigan la ecuación de Cárcamo, porque esta es la ecuación que él está dando aquí. El impío Atanasio, que fue un asesino, un criminal, un maldito, bueno, Dios lo usó para enseñar el trinitarismo, y eso está bien. Entonces a mí no me importa que sea un asesino, pero está bien que sea trinitario. Ajá, Cárcamo. Pero muy bien, continuamos escuchando aquí el audio de Cárcamo. Entonces, si Dios utilizó a Atanasio, porque Dios utilizó a Atanasio. En el concilio inicial lo utilizó. Utilizó un impío, porque Dios utiliza a los impíos. Ya te lo dije. Dios utiliza a los impíos. Y puedo darte un montón de ejemplos donde Dios utiliza hasta el mismo Satanás para su propósito. Y lo va a seguir utilizando. Pero oigan esto, señores. Que Dios utiliza a Satanás para sus propósitos. Bueno, es un asunto que es cierto. Dios utiliza a Satanás para sus propósitos. Pero eso no quiere decir, usted, Cárcamo, que Jesucristo haya dado orden a los cristianos de ir a predicar al Dios Trino, y el que no cree en el Dios Trino, mátenlo.
Es que tú no entiendes lo que estoy diciendo, Cárcamo. Es que tú quieres seguir justificando a un criminal, a un asesino. Pero fíjense lo que está diciendo Cárcamo aquí. Que Dios usó, aún siendo un impío, a Atanasio en el concilio de Nicea. ¿Pero por qué él dice esto? Porque Atanasio allí predicó al Dios Trino, señores. Es por eso. Todo esto es por eso. Por eso Cárcamo no le interesa si Atanasio fue un asesino. A él no le importa eso. A él lo que le importa es que ese asesino, hijo del diablo, impuso el trinitarismo en Nicea. Eso es lo que pretendía, imponer el trinitarismo en Nicea. Eso es lo único que le importa a Cárcamo. Lo demás a él no le importa. No le importa. Pero sepan, señores, que tanto la actitud criminal, asesina, condenatoria de Atanasio, que quemaba vivo en la hoguera, los quemaba a la gente que no sea trinitaria, no es justificable. Ni siquiera predicando al Dios Trino, porque ya sabemos que el trinitarismo es un Dios falso. Un Dios falso que la única forma de poder meterlo en el cristianismo, claro, en la cristiandad apóstata iglesiera católica, fue a base de amenazas, a base de persecución y a base de asesinato y de falsificación. Que todo eso fue lo que hizo Atanasio y su séquito también. Porque no era Atanasio solo que tenía ese pensamiento. Lo tenían otros de su mismo séquito. Eran tan criminales como Atanasio. Y todavía existen gente que pertenecen al séquito de Atanasio, que piensan igual que él, aun siendo Atanasio un asesino, un criminal. Como Cárcamo, como se está demostrando aquí en este audio de él mismo. Muy bien, escuchemos la parte final ya de este audio, donde aquí está Cárcamo pues defendiendo a un muerto, al difunto Atanasio. Y como está difunto Atanasio, ahí no hablen mal de Atanasio, porque ya está difunto, no se puede defender. Dejen tranquilo a ese asesino que predicó un bien, predicó al Dios Trino. Escuchen lo que dice aquí Cárcamo. Para su propósito, y lo va a seguir utilizando. Entonces Dios utilizó a Atanasio, por ejemplo, para proclamar una verdad en Nicea, que siempre que el Hijo es Hijo de Dios por naturaleza, y que es Dios por naturaleza. Y muy bien. Esto es lo único que le importa a Cárcamo, bueno, que una supuesta verdad que proclamó Atanasio, de que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza. Oye, ¿quién niega eso? ¿Por quién niega eso? Que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza, ¿por quién lo niega? Porque si Jesús procede de la naturaleza del Padre, de la sustancia divina del Padre, pues claro que viene con la naturaleza del Padre. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Sabe cuál es el problema, usted, Cárcamo? Que a esa verdad ustedes la quieren retorcer con ecuaciones estúpidas, quitando el significado de las palabras. Porque si un hijo mío, por ejemplo, un hijo mío, lo lógico es que ese hijo mío que procede de mí tenga mi naturaleza humana y tenga mis genes. Eso es lo lógico y es real. Pero cuando ustedes, los trinitarios, con la mentalidad de Atanasio que tú apoyas, dicen que Jesucristo como Hijo de Dios vino con la naturaleza del Padre, ustedes ahí retuercen el significado de las palabras y las ideas verdaderas y dicen que Él vino con la misma edad coeterna de su propio Padre y todo el poder y el conocimiento del Padre, y así es coeterno y coigual al Padre, porque eso es lo que dice Atanasio y tú lo estás defendiendo. Eso es lo que dice Atanasio en su credo y tú lo estás defendiendo aquí en este audio, que ahí impuso Atanasio una gran verdad. Entonces eso es lo que defiende Atanasio y lo que defiendes tú, una gran mentira. Una gran mentira que Atanasio impuso a base de muerte y destrucción, quemando gente viva en la hoguera. Cosa que tú apoyas porque ahora tú dices que, ay, nadie juzgue a ese pobre Atanasio, ese pobrecito varón de Dios, que aunque era un impío, ahí medio impío, pero hizo un bien predicando el Dios Trino. No toquen a ese hombre Atanasio, que ya no se puede defender, no ve que está muerto. Déjenlo tranquilo, que si mató gente o algo así, no importa, Dios usa a los impíos. Entonces lo que tenemos que hacer los cristianos, nosotros, bueno, que si cualquier impío, criminal, viene a nosotros a predicarnos cualquier disparate doctrinal, dejarlo tranquilo y aceptar sus mentiras, no hay problema. Porque sepan que las mentiras, señores, y la doctrina del diablo se imponen a la fuerza. Se imponen matando, asesinando a los oponentes que se dan cuenta de la mentira.
Es así como se logra imponer una doctrina de demonios. Es que no hay otra manera. El evangelio verdadero es muy diferente. El evangelio es simplemente predicar la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y perdón de pecados, hablar del Dios Padre, hablar de su Hijo Jesucristo. Eso es el evangelio, por eso no se impone a la fuerza matando gente, ni asesinando a nadie. Eso no se impone de esa manera, porque el apóstol Pablo aconseja: estad en paz con todos los hombres, en cuanto sea de parte de ustedes, estar en paz con todos. Y por eso se desarrollan los frutos del Espíritu así. Entonces así que predica un verdadero cristiano. Pero ¿cómo me va a decir a mí que un maldito que venga a predicar una doctrina como el trinitarismo quiera imponer esa doctrina a base de muerte, matando gente, y me van a decir a mí que esa doctrina es verdadera, cuando eso ni siquiera se encuentra en la Biblia? ¿Se dan cuenta ustedes, señores? Que Cárcamo, aunque lo quiera negar y quiera pretender de forma hipócrita renegar de Atanasio, tiene como quiera el mismo pensamiento y mentalidad de Atanasio. Claro que sí. Muy bien, volvamos a la historia de Atanasio, vamos a la biografía. Aquí le he puesto nuevamente este párrafo en el chat. Sepan ustedes que esto es público. Esto lo pueden encontrar en cualquier sitio que hable de la historia de la iglesia, porque la iglesia católica nunca ha desmentido esto. Por tanto, esto es real, sobre cómo era en realidad Atanasio, el que quería imponer el trinitarismo a base de asesinatos. Pero bien, veamos qué dice la historia. Lo voy a repetir otra vez. Dice: en su lucha contra las herejías de su tiempo, Atanasio usó, según diversas fuentes, métodos discutibles. El obispo Arsenio, seguidor del melesianismo, murió quemado vivo por orden de Atanasio. Y Atanasio fue acusado de asesinato en el concilio de Tiro en 325. Luego dice aquí la biografía: llegó a falsificar una carta de Constantino el emperador a la muerte de éste, supuestamente dirigida a este mismo concilio, donde se decía que habían de condenar a muerte a quien tuviera en su poder escritos de Arrio. El historiador Amiano acusó a Atanasio de haberse entregado a persecuciones impropias de su carácter de sacerdote. Bueno, nuevamente ustedes tienen esta parte de la historia de quién es Atanasio. Y esta parte de la historia es real. Y claro que es importante saberlo y señalarlo como lo que es. No como este Cárcamo que dice: bueno, ya Atanasio se murió, dejen ese hombre tranquilo. Deje ese hombre tranquilo, que haya sido un asesino, un maldito criminal. Hizo algo bueno, que fue imponer al Dios Trino ahí, aunque sea sangre, aunque sea quemando gente, pero impuso al Dios Trino, no importa. ¿Cómo lo hizo? No importa, Dios lo usó. Es que ustedes no ven que Dios lo usó. Que aunque sea matando gente y quemando gente y falsificando documentos y todo eso, miren que Dios lo usó. Todo eso fue porque Dios lo usó. Señores, esto es lo que está diciendo Cárcamo literalmente, señores. Oiga la blasfemia de este sujeto, Es un blasfemo. Ese tipo de cosas, de impiedad y todo eso, Dios lo usó porque a fin de cuentas Atanasio estaba imponiendo una verdad, entre comillas, que es el trinitarismo. Eso es lo que está postulando Cárcamo. Por eso yo le digo a ustedes que este tipo, este Cárcamo, este hipócrita, es un atanasiano encubierto, aunque quiera renegar de él. Aunque quieras renegar de forma hipócrita de Atanasio. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que si fuera por Cárcamo, señores, a Cárcamo no le importaría que en el mundo ahora mismo, en la Iglesia Católica, todavía tuvieran el poder de matar gente con tal de que impongan el trinitarismo. Porque Cárcamo dice que eso es una obra de Dios. Que esa actitud, pues, Dios la apoya. Vamos a matar gente e imponemos el trinitarismo porque esa es la verdad. ¿Qué les parece? Eso es lo que está predicando Cárcamo literalmente, señores. Tiene una mentalidad igual que Atanasio. Eso es todo. Eso es así de sencillo. Pero ¿cuál es el problema de esto, señores? Que a fin de cuentas, el trinitarismo es una doctrina del mismo diablo. Porque eso no existe en la Biblia. Dios no es ningún ser trino.
Dios el Padre es el Padre celestial, una persona única en su clase, un Dios supremo, único en su género, no hay nadie como Él. Y Jesucristo es su Hijo. Hijo porque recibió la vida, el Padre se la dio. ¿Y por qué se la dio? Porque Jesús no existía. Y recibió la vida para ser el primogénito. Es el primer Hijo del Altísimo. Y el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona de un Dios trino. Es simplemente el poder de lo alto. Eso es todo. Entonces en la Biblia no existe el trinitarismo. Y todos esos audios que envió este Cárcamo, supuestamente trayendo versículos bíblicos, apoyando al Dios trino, retorciendo la Biblia, claro está, pues sepan que yo voy a coger todos esos audios, todos, y los voy a refutar uno por uno. Sépanlo. Pero primero quiero aquí desenmascarar a Cárcamo y su espíritu asesino atanasiano, que pretende apoyar a Atanasio aún después de muerto. Sepan que lo voy a desenmascarar. Muy bien, hermanos, como ustedes pueden ver, todo lo que dice aquí la historia sobre Atanasio, sepan, hermanos, que a este Atanasio hubo que amarrarlo y exiliarlo. Dice la historia, sí, lo exiliaron por un tiempecito ahí a Atanasio porque era un loco. Era un asesino serial, óigase bien, un asesino serial. Que todo aquel que no era trinitario, entonces venía Atanasio y lo mataba. Era un asesino serial, un demente, y lo exiliaron. Pero por obra del diablo, Atanasio regresó del exilio con mayor fuerza en su determinación de imponer el trinitarismo como sea. Porque era la única forma de imponer al Dios trino, a la fuerza, destruyéndolo todo, retorciendo la Biblia y matando gente. Entonces, ¿qué sucedió? Pues Atanasio continuó en su confabulación, escribiendo muchísimas cosas sobre la Trinidad, inmiscuyéndose en el gobierno romano. Pues todo eso está en la historia, señores, todo eso está en la historia, influyendo en los demás obispos, inclinando a todos al trinitarismo, y como ya en ese tiempo, ya luego del año 335, 340, etcétera, ya la mayoría de obispos estaban podridos, corrompidos, llenos de doctrinas de demonios. Pues fue muy fácil para Atanasio seguir imponiendo su espíritu, su pensamiento y su carácter criminal en todo lo que luego se llamó la Gran Ramera Católica Romana. Pero ¿cómo se cumplió lo que tanto Atanasio deseaba? ¿Cómo al fin de cuentas se cumplió? Porque sí se cumplió, señores. Apareció un edicto firmado por 2 emperadores y firmado por 2 obispos corruptos. Y en ese edicto se ordenaba que todo aquel que renegara de la Trinidad y que no quisiera someterse a la Iglesia Católica Romana iba a ser eliminado. Así de fácil. Eso se llamó el Edicto de Tesalónica. ¿Y quién inspiró eso? Primeramente el diablo y luego las ideas criminales de Atanasio. Entonces aquí en el chat yo le voy a poner a ustedes el Edicto de Tesalónica. Y luego vamos a tomar un audio de Cárcamo y ustedes verán, señores, esto es increíble, esto va para la historia, cómo Cárcamo defiende el Edicto de Tesalónica. Y no solamente lo defiende este barbarazo anticristo, hijo del diablo, hijo de la gran ramera. No solamente lo defiende, sino que dice que ese edicto de Tesalónica está cumpliendo una buena profecía bíblica. Como para edificar la iglesia y unificarla. Cuando en realidad lo que pretendía ese edicto del diablo de Tesalónica, firmado por 2 emperadores y 2 obispos de Roma, era subyugar a todo el mundo cristiano bajo los pies de la Iglesia Católica Romana y sus papas. Eso es lo único que pretendía ese edicto de Tesalónica. Destruir, matar, quemar en la hoguera, llevar a la tortura y la mazmorra, incluso de la Inquisición, a quien sea que intentara oponerse al Dios Trino y a la Iglesia Católica Romana. Entonces aquí en el chat les voy a dejar el edicto de Tesalónica y más abajo comenzaremos entonces a desglosar el audio donde Cárcamo apoya esos actos criminales. Muy bien, hermanos, antes de entrar a escuchar
paso a paso, minuto a minuto, el audio de Cárcamo, donde Cárcamo de su propia boca apoya el edicto de Tesalónica. Pues lo que vamos a hacer primero es leer nosotros el edicto de Tesalónica, que lo he puesto aquí en el chat. Vamos a leerlo, para que ustedes vean, señores, que a final de cuentas, en ese edicto se plasmó el corazón, el carácter asesino y criminal de Atanasio. Paso a leerlo. Dice: edicto de los emperadores Graciano Valentiniano II y Teodosio Augusto al pueblo de la ciudad de Constantinopla. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se predica como lo predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Damaso y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Oiga ahora lo que dice este edicto, señores. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. ¿Cuál norma? Bueno, apoyar la Trinidad y apoyar a esos obispos que están nombrando aquí los emperadores romanos. Dice: ordenamos que tengan el nombre de católicos, de cristianos católicos, quienes sigan esta norma, mientras que a los demás los juzgaremos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Ahí está. Ese es el edicto criminal de Tesalónica, que paso brevemente a comentar. Como ustedes pueden ver, en este edicto de Tesalónica lo que se pretende es imponer una dictadura satánica. En primer lugar, imponiendo la adoración a un Dios falso. Por eso la Iglesia Católica en todo el transcurso de la historia se ha hecho tan popular, todo el mundo la conoce, por su gran idolatría. Y la primera idolatría de esos hijos del diablo precisamente es el trinitarismo, un Dios falso. El Dios embutido, tres metido en uno, un Dios falso, un Dios criminal, un Dios que hay que predicarlo y enseñárselo a otros a base de asesinar personas, porque no hay otra forma de enseñar a ese monstruo. Es que no hay otra forma, y eso lo apoya Cárcamo, sépanlo, que a Cárcamo no le importó los asesinatos que provocó Atanasio, no, lo que le importó fue que Atanasio impuso al Dios Trino. Miren qué espíritu, qué mentalidad del diablo tiene este Cárcamo, hijo de la gran ramera católica. Entonces, fíjense aquí lo que dice este credo, este edicto de Tesalónica, que fue firmado por dos emperadores, uno llamado Graciano Valentiniano y el otro un tal Teodosio Augusto, confabulados con dos papas o dos obispos superiores. El de Roma se llama Dámaso y el de Alejandría se llama Pedro. Y estos cuatro malditos, porque eso es lo que son, malditos, asesinos, mafiosos, criminales, promulgaron un edicto, ellos lo firmaron, donde se dice bien claro: bueno, usted no cree en el Dios Trino, no quiere someterse a la Iglesia Católica, bueno, usted será perseguido, usted será tratado como un loco, como un demente y un hereje, y será castigado por la voluntad del Dios Trino, y luego será castigado por nuestra propia iniciativa. Sépanlo, se someten o se mueren, una de dos. Señores, esto es lo que está diciendo este edicto de Tesalónica, literalmente. Entonces, desde ahí en adelante, señores, la historia ya ustedes la conocen. Como ya entrando el siglo V, comenzó ya la era del oscurantismo medieval, donde la Iglesia Católica asesinó millones de personas. Un tiempecito después se inició las cruzadas, luego vino la Inquisición y todo eso, pues historia ustedes la conocen. ¿Cómo tuvo los papas de Roma tal poder? Ahí está, con el edicto de Tesalónica. Ahí está.
Ese edicto lo firmaron 2 emperadores, le dieron ese poder a los papas de matar a quien sea que no se sometiera al Dios Trino y a la Iglesia Católica Romana. Ahí está la historia. Pero señores, lo duro del caso es que esto lo apoya Cárcamo. Y no solamente lo apoya Cárcamo, sino que de forma blasfema señala a Dios y a Jesucristo diciendo que esto que está ocurriendo aquí en este edicto es una profecía para el bien de la iglesia, para que la iglesia sea unificada en una sola doctrina. Cuando en realidad lo que vemos aquí es una imposición dictatorial satánica, imponiendo a un Dios falso que es el Dios Trino, y una imposición de unos magnates criminales, que son los papas de Roma, que estaban dispuestos a matar a quien sea que no se sometiera a su reino. Eso es lo que en realidad promulga este edicto de Tesalónica. Entonces ahora sí vamos a comenzar a escuchar el audio de Cárcamo, donde de su propia boca viene a justificar estos actos criminales. Muy bien, hermanos, iniciemos el audio de Cárcamo, de cómo este hijo de la gran ramera católica romana, que tiene una mentalidad atanasiana, una mentalidad asesina que apoya a estos criminales, veamos cómo él comienza a desglosar su asunto aquí en este audio, promoviendo y apoyando el edicto de Tesalónica y diciendo que ese edicto es una bendición de Dios para unificar la iglesia. Escuchen esto, hermanos. Ahora viene este tipo diciendo que yo no comenté nada sobre el edicto de Tesalónica, donde se obligó a todos los cristianos a tener una sola fe, porque los cristianos estaban divididos en un montón de creencias. Había gnósticos, arrianos, abelianos, había nestorianos, habían marcionistas, había montanistas. Entonces, ¿qué pasó? Se unificó todo por el edicto de Tesalónica, por obligación, fueron obligados, pero eso cumplió una profecía. Pero esta gente no conoce lo que dice la Biblia, ¿ve? Es gente que es ignorante, no conoce las escrituras. Ese es el problema de estas personas. Forman un grupito y dicen, esta es la verdad que nosotros proclamamos y este es el cristianismo primitivo genuino, dicen ellos. Así arrogantemente dicen, pero no conocen las escrituras. Vamos a ver, esta cumple una profecía. El edicto de Tesalónica. Bueno, como pueden ver aquí dice Cárcamo que el edicto de Tesalónica está cumpliendo una buena profecía para la iglesia. Que lo que se pretendía, aunque sea a la fuerza, era unificar la iglesia con ese edicto. Eso es lo que defiende Cárcamo. Pero ¿cuál es el problema, señores? Que si nosotros vamos a los fundamentos doctrinales de la gran ramera católica romana, nos vamos a encontrar que no hay ni una sola doctrina que sirva, que sea bíblica, ni la mitad de una. Señores, ni la mitad de una doctrina sirve, ninguna sirve, ninguna, comenzando por el trinitarismo. Entonces lo que el diablo está buscando con este tipo de edicto no es unificar la iglesia, sino someter a todos los cristianos a la mentira. Eso es lo que está buscando el diablo con eso, con ese edicto de Tesalónica. Y esto lo apoya Cárcamo. Esto lo apoya Cárcamo, porque fíjense ustedes, señores, que Cárcamo reconoce aquí que están buscando una supuesta unidad a la fuerza. A la fuerza. Es como que Jesús le ordenó a su gente, id y predicar el evangelio, id y predicar al Dios Trino, id y predicar que se sometan a la iglesia católica, y quien no obedezca este tipo de evangelio, mátenlo, persíganlo, pisotéenlo, llévenlo a la hoguera y a la mazmorra de la Inquisición. Oiga, ¿como si Jesucristo diera esa orden? ¿Sí o no? Claro que sí. Esa es la mentalidad de Cárcamo, señores. Esa es la mentalidad no solo de Cárcamo, sino de Atanasio también. Y es la misma mentalidad de estos 2 emperadores y estos 2 obispos que firmaron este edicto de Tesalónica. La misma mentalidad. Ellos están predicando una especie de evangelio y una especie de institución religiosa, y predican a un Dios que es el Dios Trino. Bueno, todo eso está predicando este edicto de Tesalónica y está diciendo que quien no se someta a eso será un hereje que será ejecutado. Punto. Será ejecutado. En primer lugar por la iniciativa del Dios Trino, por la voluntad del Dios Trino, y en segundo lugar por la iniciativa de estos gobernantes corruptos.
Hermanos, pues ustedes conocen parte de la historia, supongo yo, de todo lo que sucedió en la Edad Media y sigue sucediendo todavía. Ustedes conocen toda la historia, los asesinatos viles, por montones, millones de personas asesinadas por esta institución del diablo, como asesinaron a los cátaros, como asesinaron a los albigenses, como usaron las cruzadas para invadir territorios ajenos, etcétera. Como usaron la Inquisición como método de represión para asesinar a todos aquellos que se renegaran de la Iglesia Católica del diablo en la tierra. Todo eso nació ¿de dónde? De aquí, de este edicto de Tesalónica, pero primero nació del corazón de Atanasio, que fue inspirado por el diablo, evidentemente. Porque Atanasio fue que impuso ese espíritu de asesino, de matar gente que no creyeran en el trinitarismo, cosa que Cárcamo lo apoya, porque a Cárcamo no le importa que el tipo sea un asesino, él no le importa, él lo dijo en un audio. ¿Qué me importa a mí que el tipo sea un asesino? A mí lo que me importa es que impuso al Dios Trino. Eso es lo que dice Cárcamo, señores. Increíble, pero cierto. Como usted lo escucha, señores. Entonces ahora va a pasar Cárcamo en su audio a explicar la supuesta profecía que se cumple en el edicto de Tesalónica, porque ya sabemos que es una cosa retorcida, porque Jesucristo nunca mandó a nadie ir por ahí a predicar el evangelio y a matar gente. No, Jesús nunca predicó eso. Venga, tráiganlo a la fuerza aquí al evangelio, y si no quieren entrar, degüéllenlo, mátenlo, métanlo a la hoguera, por favor. Así van a predicar ustedes el evangelio de la gracia, matando gente y echándolo a la hoguera. Señores, eso no fue lo que promulgó Jesucristo. Entonces vamos a oír por boca de Cárcamo cuál es la supuesta profecía que se cumple aquí en este edicto de Tesalónica, porque él quiere echarle la responsabilidad a Jesucristo, que fue que pronunció esa profecía, y al Dios Padre. Como que Jesucristo y el Dios Padre fueron quienes inspiraron el edicto de Tesalónica. Óigase, qué blasfemia del diablo. Un edicto criminal, asesino, de dictadores del diablo, señores. Pero bueno, vamos a pasar a escuchar a Cárcamo. Muy bien, entonces escuchemos acá la profecía que ha tomado Cárcamo, una profecía dictada por Jesucristo, y quiere aplicársela al edicto de Tesalónica. Escuchen esto. Que nosotros proclamamos, y este es el cristianismo primitivo genuino, dicen ellos. Así arrogantemente, dicen. Pero no conocen las escrituras. Vamos a ver, esta cumple una profecía. El edicto de Tesalónica cumple una profecía del Señor Jesucristo. Y eso se cuenta en Lucas 14, 15, 24. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan del reino de Dios. Pero le dijo: cierto hombre dio una gran cena, invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que había sido invitado: vení, porque ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. Primero le dijo: aquí he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de buey y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo: no me he casado por esto, no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó todo esto a su señor. ¿Quién es ese señor? Dios. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: sale enseguida por las calles, y cada uno de la ciudad trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Y el siervo dijo: Señor, he hecho lo que ordenaste, todavía hay lugar. Entonces dijo el Señor al siervo: sale a los caminos y por los cercados, oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Oblígalos, dice el texto. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Esa es una profecía y se cumplió en el edicto de Tesalónica, cuando fueron obligados todos los cristianos a profesar una sola fe, porque estaban divididos en herejías, como los gnósticos, los montanistas, los marcionistas, los abelianos, fueron unificados en una, los arrianos también fueron unificados. Ahí. Muy bien, como ustedes pueden ver, porque más adelante continuaremos con este mismo audio, porque todavía va por mitad. Como pueden ver ustedes, él ha tomado esta profecía, o esta ilustración, mejor dicho, porque es una ilustración, es una parábola del Señor Jesucristo, y quiere aplicársela al edicto de Tesalónica, un edicto asesino. Porque en la parte donde esa parábola de Jesucristo está diciendo oblígalos a entrar, es como si Jesús estuviera diciendo:
Oblígalos a entrar y si no quieren entrar, fusílenlo, mátenlo, métanlo a la hoguera, métanlo en la Inquisición, fusílenlo, descuartícenlo. Porque eso fue lo que promulgó el edicto de Tesalónica, señores. ¿Sí o no? Claro que sí. Y eso mismo es lo que hacía Atanasio también, literalmente. ¿Sí o no? Claro que sí. Y esto es lo que apoya Cárcamo también y lo quiere tapar o cubrir, echándole la culpa ¿a quién? Al Dios Padre y al Señor Jesucristo. Ahí está. Yo voy a buscar la parábola esta, la voy a buscar, vamos a ir a los originales de la Biblia, a ver si es verdad que Jesús dijo eso. Y sepan que esta profecía de ninguna manera, pero de ninguna, se aplica al edicto de Tesalónica. Es que de ninguna manera, señores, es que de ninguna manera, porque lo que se hizo en el edicto de Tesalónica es un acto criminal, asesino, satánico, dictatorial. Y no era un asunto de unificar la iglesia, era un asunto de meter a todos los cristianos a la mentira y someterse a una institución del diablo, que es la gran ramera católica romana. Muy bien, hermanos, aquí he puesto en el chat la profecía de la gran cena que profetizó el Señor Jesús, porque es una profecía, lo profetizó el Señor Jesucristo, Lucas 14, versos 15 al 24. Pero sepan ustedes, hermanos, que esta profecía, ¿cuándo fue que se cumplió? Fue cuando Jesús le ordenó a los apóstoles ir y predicar el evangelio. En primer lugar, ¿sabía quiénes? A los israelitas o judíos. Y luego a los gentiles. ¿Qué fue lo que sucedió en realidad? Que la mayoría de israelitas rechazaron el evangelio. Y por eso lo que hicieron los apóstoles fue volverse a los gentiles. Y ponerlos en los gentiles, cuando dice ahí oblíguenlos a entrar, es poner la necesidad de entrar al evangelio o a la salvación de la gracia. Eso es en realidad lo que se está profetizando aquí, en esta profecía de Lucas 14. Ahí no se está hablando de que en el futuro se va a promulgar un edicto para unificar a todo el cristianismo, y en ese edicto el que no se someta al Dios Trino y el que no se someta a los papas de Roma, a los papas de la Iglesia Católica, serán ejecutados, serán perseguidos y eliminados. Oye, pero no eso es lo que está diciendo aquí el texto, señores. Aquí lo que se está hablando es de la predicación del evangelio en primer lugar a los israelitas, y como los israelitas rechazaron el evangelio, pues se fueron a los gentiles, como aquellos que están en las calles o en las calzadas, para llenar de personas el evangelio de la gracia. Esa es la profecía, pero no solamente esto, señores, sino que yo le voy a poner aquí en el chat la definición exacta de esta profecía por boca del hermano José Junior, que le explica utilizando el manuscrito original griego, para que ustedes vean que cuando la profecía dice oblíguenlos a entrar, no está diciendo que los obligue asesinando gente o a quien se niegue, no, sino obligación en el sentido de poner una necesidad de arrepentimiento y aceptar el evangelio de la gracia para salvarse. Eso en realidad es lo que quiere decir el texto. Pero repito, le voy a poner aquí la definición de esta profecía por boca del hermano José Junior, que lo explica de manera magistral. Hermano, aquí Cárcamo está utilizando el pasaje de Lucas 14:23 para decir que ese edicto, creo que el edicto de Tesalónica, donde él está explicando que había muchas sectas divididas, entonces que ahí se unificó, pues bajo ese edicto, a las supuestas religiones o sectas o lo que sea que existían en aquel tiempo. Y dice él que esa es una profecía que se cumple en Lucas 14:23. Bueno, esa es una mentira del diablo cuando dice oblígalos, o sea, bajo amenaza, que él está utilizando ahí para apoyar lo que se hizo, creo que en el edicto de Tesalónica, con lo que se hizo con esas sectas o grupos que estaban divididos, que hubo una unificación. Pero lo que yo veo de Cárcamo es pura ignorancia, porque ese tipo no tiene ni fluidez en lo que está hablando. Son disparates que está diciendo. Eso es mentira. Esa profecía no se cumple ahí. Esa profecía se cumplió con los apóstoles,
que salieron por todas las regiones griegas a predicar el evangelio porque el pueblo de Israel no creyó en el Mesías. Por eso, cuando el apóstol Pablo termina de predicarles a esos judíos en la sinagoga, le voy a poner el versículo para que usted vea lo que dice. Además, la Biblia enseña que Jesús envió primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel a los apóstoles. Y Jesús le dijo, no vayan por camino de gentiles. Pero cuando terminó Dios de predicarle a Israel, ya que ellos no quisieron arrepentirse de forma genuina, vemos que en Hechos 13:46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, esa profecía de Lucas 14:23 no se cumplió en ningún edicto de Tesalónica. Eso es mentira. Lo que yo veo aquí, hermano, o sea, ustedes están discutiendo ese tema y yo no me puedo meter en eso y por eso lo estoy hablando por aquí. Yo lo que veo es claramente que esta profecía se cumple cuando los apóstoles salen a predicarle a los gentiles. Y eso es lo que enseña todos los evangelios. Que como ellos en parte fueron endurecidos, ahí es donde viene que nosotros somos injertados. En lugar de el olivo que fue desgajado, el olivo natural, y nosotros injertados. Ahí es donde se cumple esa profecía de Lucas 14:23. Vete por los caminos y que invite a todo el mundo. Pero fíjese que él dice que los obliguen como a la fuerza. No, el texto dice, y dijo el amo hacia el esclavo, sal hacia adentro a los caminos y muros, y pon bajo necesidad, es lo que dice el texto, necesidad de entrar para que sea llena de mí la casa. Ahí está hablando de una necesidad, o sea que apremia, vamos, entren por favor, pon necesidad en ello, porque quiero que mi casa se llene porque hay algo preparado. Eso es la necesidad, apremia el tiempo. La diligencia en ello, vamos a llenar la casa de Dios en el corazón de cada uno de los gentiles, porque ya que los que estaban convidados no quisieron, o sea, los de la casa, que fue el pueblo de Israel, pues entonces ahora se va y se le predica a los gentiles para que se llene la casa de Dios y se pone la necesidad, la urgencia en la mente y en los corazones de aquellos que están siendo llamados, porque los primeros rechazaron la oferta. Ahí no dice obligado como a palo, como lo está enseñando Cárcamo, sino que dice pon la necesidad en ello, en cada uno de ellos. O sea, este Cárcamo es una persona completamente insípida cuando habla. Cárcamo lo único que sabe hablar es disparate. Yo sabía que Cárcamo iba a hacerle ridículo. Entonces, hermano, le estoy poniendo esto aquí para que usted lo tome en cuenta, porque Cárcamo está utilizando este versículo de Lucas 14:23 para decir que ahí se cumplió supuestamente en el edicto de Tesalónica esta profecía. Eso es mentira, eso se cumple con los apóstoles. Con los apóstoles que fueron enviados a los gentiles. Ahí está, señores. De forma magistrada aquí el hermano José Junior ha definido lo que es esta parábola extraordinaria de Lucas 14. Que fíjense que Jesucristo estaba sentado a la mesa. ¿Con quiénes? Con israelitas. Era a ellos que Jesús le estaba extendiendo esta parábola para que los israelitas entendieran, oye, te están invitando a ti primero a la salvación por gracia, a ti primero. Ahora, si tú te niegas, claro, vamos a ir a los gentiles. Y vamos a poner a los gentiles la obligación, la necesidad de entrar al evangelio y se salven, porque ustedes lo están rechazando. Señores, esta es la explicación exacta de esta parábola. Sin embargo, Cárcamo quiere poner esta parábola en una actividad criminal y asesina dictatorial de déspotas que pisan y destruyen naciones enteras, como lo es la institución de la Iglesia Católica Romana,
que ese edicto de Tesalónica, que es un acta de asesinos, dice aquí Cárcamo, que eso fue realizado para unificar la iglesia, para beneficio de la iglesia. Oh, y un beneficio para la iglesia, ir a un gnóstico o a un unicitario o a cualquier doctrina y obligarlos a entrar al evangelio de la gracia, asesinando a quienes se opongan. Cárcamo. Cárcamo, tú estás acusando a Dios y a Jesucristo de esos actos criminales. Cárcamo. Cárcamo. Tú ves que tú tienes el razonamiento de Atanasio. Tú ves que tú si eres atanasiano, balbarazo, criminal, que esa es la forma de pensar de Atanasio, que es un asesino. El que no cree en el Dios Trino, mátenlo. El que no quiera someterse al catolicismo, mátenlo, fusílenlo, quémenlo en la hoguera. Que eso es lo que tú defiendes. Y dice que Jesucristo y el Dios Padre apoyaron este edicto de Tesalónica, que es el cumplimiento de esa profecía. Balbarazo, mentiroso, hijo del diablo, hijo de la gran ramera. Oye, Cárcamo, la verdad que, bueno, yo estoy haciendo esto, señores, y tengo que escuchar esta voz asquerosa de Cárcamo. Es porque esto va a repercutir en todas las redes sociales, en todas. Todo el mundo sabrá lo que ha dicho Cárcamo aquí, porque al mismo tiempo estamos denunciando a la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica romana, esa gran ramera. Por eso yo estoy soportando aquí, a punto de vomitar porque me da náusea, escuchar la voz y el razonamiento atanasiano que tiene Cárcamo. De todos modos, porque hay que ser justo, yo voy a poner la otra parte que falta del audio de Cárcamo para que ustedes escuchen por ustedes mismos la explicación diabólica y mentirosa que quiere aplicarle a este Cárcamo a esa profecía del Señor Jesucristo. Escuchen esto. Entrar para que se llene mi casa. Oblígalos, dice el texto. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Esa es una profecía y se cumplió en el edicto de Tesalónica, cuando fueron obligados todos los cristianos a profesar una sola fe, porque estaban divididos en herejías, como los gnósticos, los montanistas, los marcionistas, los abelianos, fueron unificados en una, los arrianos también fueron unificados. Ahí, en Lucas capítulo 14 dice, oblígalos a entrar para que se llene mi casa. La palabra que se utilizó ahí, según el Strong, es anascaso. Dice, significa demandar, precisar, de forzar, dice, hacer en el sentido de obligar. Eso es lo que significa anancaso. Dice no Rabay, anancaso dice, denota poner una contradicción sobre de ananque, necesidad, contrañir, ya mediante amenazas, peticiones, fuerzas o persuasión. Eso es lo que significa obligarlos en el griego. El diccionario léxico Watson dice... Ahí está. Todavía falta una partecita de ese audio, pero bueno, para que no se haga tan extenso un solo audio. Pero fíjense cómo quiere justificar este Cárcamo que esa profecía supuestamente se cumple ahí en el edicto de Tesalónica. Y que ese edicto lo que está buscando es unificar a todas las sectas que tienen, entre comillas, títulos de cristianos, unificarlos a los pies de la gran ramera católica romana. Una sola fe a los papas y al Dios Trino y a toda la liturgia del catolicismo romano. Que eso es lo que buscaba el edicto de Tesalónica, y esto lo apoya Cárcamo. Pero ¿qué sucede? Que ese edicto de Tesalónica, en vez de poner la necesidad en el evangelio de las personas, predicar el evangelio para que vean la necesidad de arrepentimiento, porque esa es la forma de obligar que en realidad está diciendo Jesucristo. Mostrar a la gente la necesidad del arrepentimiento y de aceptar el evangelio por voluntad propia, porque está consciente que necesita de Dios. Por aquí Cárcamo está diciendo que obligarlos entonces vendría a ser lo que firmaron estos papas y estos dos emperadores en el edicto de Tesalónica, que es destruir, matar, pisotear, tirar en la hoguera a quien sea que no se someta al Dios Trino y a la Iglesia Católica Romana. Óigase, señores, para que ustedes vean la mentalidad asquerosa de Cárcamo, que repito, es literalmente una mentalidad atanasiana, porque esto fue lo que siempre mostró Atanasio, siempre,
que era un asesino en serie. Usted no es trinitario, pues yo te voy a fusilar. Usted no se somete a la iglesia católica, pues yo te tiro en la hoguera y te quemo vivo. Te tiene que entrar a la fuerza o te mato, punto. Oiga, señores, entonces para colmo este Cárcamo está diciendo que eso lo propuso el Dios Padre y Jesucristo, cuando en realidad esta parábola de Lucas se cumple en Israel y en los gentiles. Esa es la realidad, que los primeros que fueron invitados a la cena fueron los israelitas. Y como la mayoría de israelitas rechazaron, bueno, entonces se fueron a predicarles a los gentiles. Y pusieron ellos la obligación o la necesidad de reconocer que necesitaban la salvación a través del Evangelio. Es el significado real de esas palabras de Jesús. Y no estas porquerías del diablo que tiene Cárcamo en la cabeza para justificar a estos asesinos seriales que a través de todos los años, de los siglos, luego de ese edicto de Tesalónica, asesinaron a montones, millones de personas. Y ese espíritu se les metió incluso a los protestantes, porque incluso el Martín Lutero también fue un inquisidor asesino, que dará cuenta el día del juicio, que va a ser echado de narga en el lago de fuego, igual que todos los papas de la Iglesia Católica Romana, que es una iglesia del diablo en la tierra. Entonces, este sujeto llamado Cárcamo, este trinitérico hijo de la gran ramera católica romana, que tiene una mentalidad asesina como Atanasio, quiere aplicar pues esos textos de Romanos 13 como a los grupos de cristianos que piensan diferente a la Iglesia Católica Romana, que evidentemente, claro, muchos de esas sectas también tienen su doctrina de demonios, tienen su asunto diferente, como los unicitarios, como los... Bueno, acá hay muchísimas. Pero que evidentemente la Iglesia Católica es la madre de la apostasía y de todo tipo de engaño doctrinal. Pero ¿qué es lo que quiere promulgar Cárcamo cuando dice o quiere aplicar este pasaje de Romanos 13, diciendo que el Imperio Romano tenía la autoridad para someter y obligar a todas las sectas cristianas a someterse al catolicismo y al Dios Trino? Pues fíjense qué es lo que dice el edicto de Tesalónica, señores. Dice aquí: sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina, o sea, del Dios Trino, y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. O sea que las personas que no crean como creen los católicos romanos, serán tratados como viles delincuentes y hasta peor que a delincuentes. Es lo que está promulgando Cárcamo, pero es en realidad lo que está promulgando este edicto de Tesalónica, y es lo que demuestra la historia, que todas aquellas personas que enfrentaron de alguna forma al catolicismo, denunciando sus fechorías, ¿cómo fueron ejecutados? Señores, bajo las peores torturas que usted se puede imaginar. Ahí está la tortura del potro, donde tericaban, tensaban a las personas con cables y una rueda, la tericaban el cuerpo hasta reventarlo. Señores, es una infinidad, pues si me pongo a decirle a ustedes, la infinidad de aparatos de tortura que tenía la Iglesia Católica Romana, esa iglesia del diablo en la tierra. Señor, usted se queda pasmado y está vomita. Eso no tiene madre, el sinnúmero de aparatos de tortura. Pero esto es lo que apoya Cárcamo, sabiendo que eso es lo que hacía precisamente la Iglesia Católica en contra de aquellas personas que no querían someterse al catolicismo ni al Dios Trino. Y Cárcamo lo apoya diciendo que esa autoridad fue Dios que se la dio. Que ahí se cumple Romanos 13 porque Dios le dio esa autoridad. Y por eso tiene la espada. Señores, agúcense, abran los ojos. Fíjense el espíritu del diablo criminal y asesino que tiene este Cárcamo, igual que su padre Atanasio. Señores, este es el espíritu de los inquisidores. Todavía está vivo el espíritu atanasiano. Entonces, repito, ese pasaje de Romanos 13 no está hablando de sectas cristianas, está hablando de delincuentes. Delincuentes que tienen que tener temor si infringen la ley, porque no en vano la autoridad lleva la espada. Por eso un violador de mujeres o un atracador asesino tiene que tener miedo, porque si te agarra esa autoridad, si te agarra ese policía que tiene permiso del gobierno, seguro si tú te resistes te van a matar, porque no en vano lleva un revólver.
Señores, eso es lo que está diciendo Romanos 13. Pero Cárcamo se lo quiere aplicar ¿a quién? Al edicto de Tesalónica. ¿Por qué? Porque Cárcamo tiene una mentalidad asesina y aprueba todo lo que estos asesinos hicieron. Todos estos asesinos jerarcas del catolicismo romano, comenzando por el asesino Atanasio. Que está bien que Atanasio sea un asesino por impulso del Dios Trino. Eso dice Cárcamo. Para que ustedes vean, señores, qué mentalidad putrefacta tiene este sujeto. Bueno, escuchemos entonces ya la parte final de este audio de Cárcamo, que continúa retorciendo la Biblia, señores, de una forma brutal. Escuchen esto. De porquería y doctrina falsa. Entonces, esa autoridad que se le dio al Imperio Romano viene de Dios, porque fue un ministro de Dios en ese sentido, y no en vano lleva la espada, dice. Ahora, otro ejemplo es lo que dice Juan capítulo 19, 9 al 11. Dice, entró de nuevo el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta a Pilato. Entonces le dijo, a mí no me habla, no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte. Jesús le respondió, ni una autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Entonces, todas las cosas que suceden es porque vienen de arriba, en el gobierno. Entonces, si el gobierno romano decretó que todos los cristianos fueran unificados en uno, es porque vino de arriba, porque así lo está diciendo. Ni una autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Eso es lo que está diciendo. Y son ministros de Dios los puso ahí. Y como digo, se cumplió la profecía de Lucas 14, 15 al 24, donde dice, oblígalos a entrar. Fueron forzados todos esos cristianos a aceptar una sola fe. Bueno, ahí está el final ya, ahí se termina este audio de Cárcamo. Pero qué barbaridad, señores. Usted escuchó todo eso. Señor, usted escuchó cómo ese hombre retuerce la Biblia. Usted escuchó cómo este tipo es defensor de asesinos. Cómo dice que el Imperio Romano, Dios le dio la autoridad para matar cristianos que no se sometieran a la gran ramera católica romana. Eso es lo que está diciendo literalmente aquí Cárcamo, tomando ese pasaje de Romanos 13. Eso es lo que está diciendo. Dios el Padre le dio la autoridad al Imperio Romano de matar a todos los cristianos que no se sometan al Dios Trino y a la Iglesia Católica Romana. Punto. Porque eso es lo que dice el edicto de Tesalónica. Eso es lo que dice literalmente el edicto de Tesalónica. Entonces viene aquí a mencionar la escena donde Jesús está frente a Poncio Pilato, y Poncio Pilato dice que tiene autoridad para soltar a Jesús y autoridad para crucificarlo, y Jesús le dice, ninguna autoridad tú tienes, si no te fuera de arriba. Oye, pero que Dios el Padre permitió eso porque tiene que cumplirse una profecía en Cristo, que debía morir y resucitar. Pero Poncio Pilato también era un criminal. Claro que sí. Un criminal cualquiera. Claro que sí. Pero Dios permitió eso porque quiso permitirlo. Porque tenía que cumplirse una profecía. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el edicto de Tesalónica. Nada. Eso se cumplió en Cristo y ya. Punto. Así de fácil. Pero bueno, señores, ese fue el último pedacito ya del audio de Cárcamo. Juzguen por ustedes mismos. Júzguenlo. Con justo juicio. Júzguenlo. Señores, como este Cárcamo es defensor de asesinos, defensor de la gran ramera católica romana y todos sus actos criminales plasmados ahí en ese edicto de Tesalónica. Juzguen ustedes, señores, porque repito, esta información va a rodar por todas las redes sociales. Este asunto yo no lo voy a subir solamente en video para la red, no, yo voy a hacer video, lo voy a subir en audio, lo voy a subir en memes, de toda la forma habidos y por haber. Esta refutación que le estoy haciendo a Cárcamo y también se la está haciendo el hermano José Junior. Todo esto va a inundar las redes sociales. Desde ahora y hasta que Jesucristo regrese, mientras tengamos internet, esto yo lo estaré publicando sin cesar. Porque no es un asunto simplemente de desenmascarar a este perro trinitario, atanasiano, de mente criminal igual que Atanasio, llamado Cárcamo, sino que estamos denunciando directamente a la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica Romana, que es lo principal que se busca aquí. Porque ustedes saben la historia, la gran mayoría, de todos los actos criminales habidos y por haber
que hizo esa iglesia del diablo en el pasado y aún hace en el presente. Que ya este maldito Papa Francisco, este hijo del diablo, ya está ahí promulgando los matrimonios gay, contradiciendo a Dios mismo y a Jesucristo. Y sepan ustedes, hermanos, que de esto no se escapa también los protestantes. Ahí está Lutero, que también Lutero hizo una especie de inquisición y mató a mucha gente. Lo mismo hizo el trinitario Juan Calvino. Juan Calvino tenía una mentalidad igualita que Atanasio, y Juan Calvino era protestante. Juan Calvino quemaba vivo en la hoguera personas por no creer en el trinitarismo. Entonces, estos protestantes que procedieron con el mismo espíritu de la gran ramera católica romana y sus obispos, darán cuenta a Dios en el juicio final. Esa gente van de nargas para el lago de fuego y serán destruidos. Eso sin ninguna duda. Para que luego no vengan los católicos romanos como este Cárcamo, hijo de la gran ramera católica, a intentar justificarse. Pero mira, los protestantes también hicieron lo mismo. Sepan que yo no soy protestante. Yo no soy protestante, ni evangélico, ni presbiteriano, ni nada de esos disparates, ni testigo de Jehová, ni mormón, ni nada, nada. Yo simplemente soy cristiano, estudiante de la Biblia y ya, punto. Eso es lo que soy yo. Eso es lo que es José Junior, eso es lo que la mayoría de personas en este grupo que hemos salido de la apostasía. Por si acaso luego quiere este Cárcamo lanzar ese tipo de justificación. Porque sepan que Lutero, repito, Lutero también hizo actos criminales matando gente. Y lo mismo hizo el protestante Juan Calvino defendiendo al Dios Trino. Mató gente también. Quemó vivo en la hoguera personas por no creer en el Dios Trino, Juan Calvino. Entonces, todas estas personas, como los obispos de Roma, que incluso yo tengo un estudio, hermanos, que realicé juntamente con el hermano John William. Estábamos debatiendo con un seminarista católico llamado Giancarlos. Hicimos un estudio, un análisis histórico de más de 23 papas de la historia. Todos sus actos criminales, asesinos, abominaciones, sodomía, robos, matanza, invasiones, todo por fecha, por nombre, todo lo organizamos y yo lo convertí en video y lo tengo aquí en YouTube. Entonces yo lo que voy a hacer es que ese video, la descripción, o sea, en la descripción del video, voy a poner el enlace a ese video para que ustedes conozcan esa parte de la historia de los papas de Roma. Muy bien, hermanos, este asunto lo voy a dejar hasta aquí. Yo lo que voy a hacer entonces con los audios que Cárcamo envió defendiendo al Dios Trino, retorciendo la Biblia, poniendo a decir la Biblia cosas que no dice, hablando sobre la tercera persona del Dios Trino, del Dios embutidos, de tres metido en uno, y que el Espíritu Santo es una persona y un Dios, y todo estos disparates trinitarios, retorciendo la Biblia. Bueno, ya esto lo dejaré para un próximo video, para una próxima refutación, porque yo lo que quería en esta parte era demostrar la mentalidad atanasiana de Cárcamo. Eso es lo que yo quería, usando su propia voz, la voz de él, para que nadie me venga luego con cuento de que, mira, Alexander, tú estás calumniando. No, yo no estoy calumniando, estoy poniendo la voz del mismo Cárcamo, sin quitarle ni añadirle ahí, punto por punto, minuto a minuto su audio, sin brincar nada. Y he puesto aquí cómo ha retorcido la Biblia ese perro, ese criminal, apoyador de asesinos. Señores, es una cosa absurda. Ah, sí, Atanasio es un asesino, eso está bien, pero predicó al Dios Trino. Esa es la mentalidad de Cárcamo, señores, una cosa increíble. Señores, por caramba. Entonces, pues nada, señores, yo voy a dejar el asunto hasta aquí. Entonces, repito, los demás audios de Cárcamo, el asunto trinitario, pues ya yo lo voy a refutar en una próxima ocasión. Aquí quería limitarme solamente a esto y darme el gusto de denunciar esto que Cárcamo dijo defendiendo a los hijos de la gran ramera, que son unos criminales. Pues se despide Alexander Hell, gracias y paz para todos ustedes, y será hasta una nueva intervención. Vamos a dejar esta cuarta parte hasta aquí. En la quinta parte de estos debates, el anticristo blasfemo José Edwin Cárcamo interviene para tratar de justificarse, pero no lo logra, sino que continúa apoyando su blasfemia, por lo cual es confrontado duramente por el hermano Alexander Hell, más otros administradores del grupo. Estén ustedes atentos,
ya que la quinta parte de estos debates los subiremos en breve a la red de Internet. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre: Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.